Vamos a arrancar. Un repito. Vamos a admitir a Fernández. Y un ratito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Será que alguien puede mandarles el link al grupo? Por favor. Hay varios que están pateándose. Y he mandado el link 2 veces, pero no sé qué pasa. Es que hartos son de un anterior grupo que nos pasaron recién ayer. Listo. ¿Será que alguien les puede pasar? Ya lo envió ya. Ya. Bueno. Entonces espero que ya puedan ingresar. El 7. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que vimos ayer. Y voy a abrir un Excel que estamos mirando. Bien, ya da para que empecemos. Bien, he estado hablando más material hoy día, de tal manera de que alguno de ustedes me va a ayudar, por favor, a llevar una tabla al Excel, ¿listo? Bien, el día de ayer lamentablemente eran 3 nada más. Les recomendé por favor de que pudieran ingresar a las 8 en punto, porque a las 9:15 termina la materia. Entonces les pedí por favor entrar en forma puntual, ¿ya? Ayer habíamos empezado con la definición del mol, que es el mol, como ustedes ven ahí, ¿ya? Y todo está referido a la cantidad de átomos, moléculas que están relacionadas a un número grande, que es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. Esa cantidad de átomos, moléculas, iones que puedan contener, viene a ser el peso, ¿ya? Que tiene una cantidad de átomos que vienen a ser de 12 gramos y que viene a ser el isótopo 14, o 12 por decir, ¿ya? Ese número 12 implica que tiene una cantidad de protones y neutrones en su núcleo, ya que eso es lo que da el peso al peso de los átomos. ¿Listo? Y les había enviado un video donde explica de forma sencilla lo que es un mol. Por favor, les recomiendo ver ese video, porque supuestamente hoy en el módulo significa la 4ª clase y para nosotros es la 2ª. Bueno, entonces, en base a ello es de que nosotros usamos este concepto para efectuar conversiones, para hallar moléculas, moles, ya sea de un elemento o de una molécula. Entonces, en base a esto es que nosotros efectuamos los cálculos usando principalmente este concepto, ¿ya? Entonces, ese número de Avogadro que les decía es 6,022 por 10 a la 23, donde implica de que un mol tiene esa cantidad, 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Está claro hasta ahí?
Como así también se ha definido de que un mol, ya para un gas, en condiciones normales, ocupa un volumen de 22.4 litros. Y como sabemos de que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de átomos, podemos usar estas equivalencias para calcular lo que nos pide un problema, ¿ya? Por ejemplo, habíamos empezado a resolver este primer ejercicio de cuántas moléculas de metano hay en 10 moles de dicho compuesto. Si un mol, fíjense, un mol tiene 6.0 por 10 a la 23, entonces 10 moles hay que multiplicar por este número que sería 60,2 por 10 a la 23 moléculas que tendrían estos 10 moles de metano, ¿no? Entonces el cálculo está acá, como pueden ver, un mol de metano tiene esta cantidad de moléculas, entonces 10 moles de metano tienen esta cantidad. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? No hay problema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Bueno, si el silencio no implica que se entendió, o como también, si no se entendió, deberían hablar, ¿listo? Bien, este ejercicio es sencillo, es una regla de 3 que ustedes han visto en colegio, pero yo les recomiendo usar los factores de conversión, ¿ya? Por ejemplo, este otro dice cuántos moles de aluminio hay en 135 gramos de dicho metal. Aquí, por ejemplo, cuán importante es de que ustedes tengan una tabla, ¿ya? Periódica, ¿ya? Un poquito, vamos a abrir un archivo que tengo acá de la tabla periódica. Por ejemplo, esta tabla periódica la enseñaron cuando daba química para lo de electrónica. La enseñó este estudiante, ¿ya? De tal manera, nosotros vamos a hallar, en este caso, ya el problema nos pide encontrar el número de moles que tienen 135 gramos de aluminio. En este caso, en la tabla periódica, ustedes pueden ir acá a buscar dónde está el aluminio, ¿ya? Y darle un clic, ¿ya? Por ejemplo, bueno, parece que tiene que enlazar acá. Ya, vamos a buscar el aluminio. Está acá. Y fíjense, bota los resultados ahí, ¿no? Su característica que tiene. Y nos dice de que el peso atómico es 26, prácticamente es 27 gramos mol. Ya, si lo redondeamos. ¿Está claro hasta ahí? Ya. En esta tabla que la enseñó este estudiante en aquel entonces, por ejemplo, quiero hablar allá del carbono. El peso atómico del carbono es 12. Si quiero hallar del nitrógeno, buscamos el nitrógeno, ¿ya? Y del nitrógeno es 14. Bueno, ¿dónde está el nitrógeno? Al lado del carbono. Al lado del carbono, acá. 14006. Lo que sí encontré un problema en esta tabla, por eso es que no se las envié ayer, es que aquí pidió un error en el peso atómico del oxígeno.
el peso atómico del oxígeno es 16. Ya, bueno. Entonces ahí ya me hizo dudar. Si no, ya se los hubiera mandado a tratar. Pero si alguien quiere, se las puedo enviar. ¿Ya? Entonces eso es lo que me hizo dudar para enviárselas a ustedes. Porque como ustedes ven con facilidad, ustedes pueden hallar los pesos atómicos, su estructura molecular y otras características, ¿no? Entonces eso es lo que me hizo dudar bastante. Del calcio, por ejemplo, es 40, está bien. Del sodio es 23, 22.9, está bien. Solamente hay ese problema en el del oxígeno. Entonces ya me hizo dudar, ¿no? Entonces habíamos visto de que del aluminio su peso atómico es 27, ¿ya? Si nos volvemos al problema que estamos explicando, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, sacar lo último. Entonces, si un mol tiene 27 gramos, 135 gramos tienen 5. Entonces, fíjense, son cálculos sencillos. Ya lo único que hay que saber es manejar estos factores de conversión. Por ejemplo, aquí yo quiero eliminar gramos de aluminio con gramos de aluminio y el resultado me va a expresar en moles. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a este problema. ¿Ya? Bien, en este problema que tenemos es cuántas moléculas de propano hay en 100 gramos de dicho gas. Lógicamente que aquí nosotros tenemos que determinar el peso molecular, porque es una molécula. Consiguientemente, esta molécula está conformada por 3 átomos de carbono y 8 átomos de oxígeno, de hidrógeno, por decir. Entonces, el peso atómico del carbono, ya hemos visto en tabla hace rato, es 12, ya hay 8 átomos de hidrógeno y su peso atómico es 1. Consiguientemente, el peso molecular del propano es 44 gramos mol, ¿no? Entonces, aquí nos dice molécula. Y sabemos de que un mol ya tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, esto lo podemos llevar a moles y de ahí multiplicar por 6.022 y nos va a dar el número de moléculas. Ya, entonces, otra forma es esta, por ejemplo, ya, que usando los factores de conversión, decimos un mol tiene esta cantidad de moléculas y un mol tiene 44 gramos de propano. Nosotros queremos saber para 100. Entonces, estos 100 con estos 44 gramos con gramos se va, ¿ya? Y multiplicamos 6.022 por 1 por 100 y se divide entre 44 y nos da el número de moléculas que tienen estos 100 gramos de gas. ¿Listo? Bien. Y creo que ayer habíamos quedado ahí. Bien. Luego tenemos otro problema, ya, que nos dice cuánta masa en gramos hay en un átomo de plata. El peso atómico de la plata es 108 gramos, ya. Entonces, sabemos de que un mol de esto, ya, o 108 gramos de plata, hay un mol, ya. Y ese mol tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ya. Nosotros nos piden encontrar cuánto es la masa que hay en un átomo de plata. Entonces, un átomo de plata, átomo con átomo se va, multiplicamos esta cantidad por 1, dividimos en esta cantidad y nos genera este valor. ¿Ya? Entonces, fíjense de que los factores de conversión
ayudan bastante en estos cálculos. Sale en forma rápida en vez de aplicar una regla de 3. Bien, después tenemos otro problema. ¿Ya? ¿Cuántos gramos de amoníaco hay en un litro en condiciones normales? Sabemos de que un litro de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22.4. ¿Ya? Entonces, aquí, si nosotros sacamos el peso molecular del amoníaco, ¿cuál es la fórmula de amoníaco? Porfa. Hola. Bien, aquí es necesario que por favor ustedes repasen lo que vieron en colegio, ¿ya? Nomenclatura, lo que son los óxidos, las sales, porque ya esta es la 4ª clase y el módulo tiene 18 a 20 clases. Entonces ya estamos atrasados. Ni cómo decir a las autoridades, ¿sabe qué? Nosotros hemos empezado 2 días después del módulo. Nada, no se puede. Entonces hagan los esfuerzos de repasar sus apuntes del colegio. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de amoníaco, porfa? Licenciado NH4. Ese es amonio. NH3. Exactamente, eso. Participen, ahí está, fíjense la fórmula. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? ¿Cuánto pesa el nitrógeno? Acuérdense, alguien me dijo, está al ladito el carbono, su peso atómico era 12. ¿Cuánto es el nitrógeno? 14. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene esta molécula? 3. Entonces sería 14 más 3 por 1, 3, 14 más 3, 17. ¿Ya? Ese sería el peso molecular. Bien, entonces fíjense, este es el peso molecular, el peso atómico del nitrógeno 14, hay un solo átomo, tenemos 3 átomos de hidrógeno que pesa 1 cada uno de ellos. Entonces el peso molecular del amoníaco es 17. Por otro lado, hemos establecido hacia arriba, en base al concepto de mol, de que un mol en condiciones normales, cualquier gas ocupa este volumen y contiene este número de moléculas, un mol de cualquier sustancia. Entonces, fíjense de que aquí dice gramos, ¿no ven? Tranquilamente podemos usar los factores de conversión para dar respuesta a esto. ¿Cómo podríamos decir? Por ejemplo, 17 gramos de amoníaco tiene un mol, ¿no? Y un mol ocupa 22.4. Y yo necesito saber cuántos gramos de amoníaco hay en un litro. Fíjense, usando eso, en factores de conversión sale en forma rápida. De esta forma, 17 gramos de amoníaco ocupan 22.4 litros en condiciones normales. La pregunta es cuántos gramos de amoníaco hay en un litro. Un litro en condiciones normales con litros en condiciones normales se va y sería 17 por 1 dividido entre 22.4 y nos da el resultado que es de 0,76 gramos de amoníaco. ¿Está claro usted, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, después lo vamos a resolver esto mismo en Excel para que ustedes vean cuán facilito es resolver estos problemas. ¿Listo? Bien. Ayer habíamos explicado hasta aquí, ¿ya? Y
este es un ejercicio más completo, ya que dice un recipiente contiene 200 gramos de dióxido de carbono. Calcular y tenemos estos 5 incisos. ¿Cuál es la molécula o la forma de representar el dióxido de carbono? Ustedes han escuchado hablar bastante del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? Entonces, a través de esta fórmula, nosotros podemos determinar el peso molecular, que sería oxígeno, 16 por 2, 32, más 12, 44 gramos mol, sería el peso molecular del dióxido de carbono. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Bien. Sí. Sí. Está claro, muy bien. Entonces, ahí está, como ustedes ven, ya tenemos un átomo de carbono por 12 más 2 átomos de oxígeno por 16, que es el peso atómico, y obtenemos el peso molecular. ¿Ya? Ahora nos dice el número de moles. Entonces nosotros decimos, un mol tiene 44. Lo multiplico por 200 y me va a dar el número de moles que hay en 200 gramos. De esta forma. ¿Ya? Un mol, fíjense de acá, tiene 44 gramos. Lo invierto nada más. ¿Ya? Y multiplico por 200. Entonces gramos, un gramo se va y me da el resultado en moles. ¿Está claro, sí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Eso es lo que les decía, de que es muy sencillo usar los factores de conversión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ya? Yo podría hacer lo siguiente. Vamos a ver si no hay perdidos. Ahí suena cada rato. Un ratito. Bueno. Volvemos acá. Bien, aquí. Entonces, fíjense, estos gramos se anula. ¿Ya? Con estos otros. Entonces, eso es lo que les decía. Entonces, nos genera valor en moles de dióxido de carbono. Bien. Esto es en cuanto al inciso A. El número de moléculas. ¿Alguien de ustedes me podría decir cómo podemos calcular? La primera pregunta es, ¿cuántos moles hay en 200 gramos de dióxido de carbono? Ingeniero, con el número de Avogadro, Muy bien. ¿Y el número de Avogadro qué me dice? un mol es igual a 6,022 Ya, por 10 a la por 23. 10 a la 23. Molécula. Molécula o átomos. Muy bien, que tiene un mol. Mol. ¿Ya? Un mol de cualquier sustancia. Ese número de 6.022 por 10 a la 23 que tiene un mol, ¿por qué número debo multiplicar? Por el resultado de mole, Muy 4,545.
Exactamente, eso es. Exactamente. Entonces, fíjense, 6.022 que tiene un mol y un mol. También aquí apliqué la regla de, o por decir, apliqué el factor de conversión. Digo, un mol tiene 44, necesito saber cuántas moléculas hay en 200 y me genera este valor. Lo que dijo su compañero es la otra forma, ¿no? Muy bien también. Hay otra pregunta que es la del inciso C, que dice calcular el número de átomos totales. Si nos vamos a la fórmula, ¿cuántos átomos totales hay? Un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Total, 3. 3. Muy bien. ¿No es cierto? Este es el dióxido de carbono, un mol de dióxido de carbono que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Total, 3 átomos. ¿No? Y vamos a ver qué más pide el problema. Entonces, decimos acá de que 3 átomos tienen una molécula de dióxido de carbono. ¿Ya? Y, bueno, el resultado es de que 200 gramos o 4, tantos moles tiene esta cantidad de moléculas, ¿no? Que hemos calculado acá. Entonces, en átomos totales que tienen esos 200 gramos de dióxido de carbono es 8,9 por 10 a la 24 átomos. Es decir, multiplicamos 3 por esta cantidad y nos da la cantidad de átomos. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Este sería el inciso D. Ya. Fíjense acá. Les decía, también se puede resolver de la siguiente forma, ¿no? 3 átomos totales tienen una molécula, un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos. Nosotros necesitamos saber en 200 gramos, pero al mismo tiempo sabemos de que un mol de dióxido de carbono tiene esta cantidad de moléculas, o de átomos también, ¿ya? Pero fíjense de que aquí, ya, moléculas de dióxido con moléculas. Este mol con este mol. Este gramo con este gramo y nos da como resultado la cantidad de átomos que nos pide el problema. ¿Ya? Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Hola. Eso, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. esos son los factores de conversión. Sí. Como les digo, es sencillo, ¿ya? Y después de cálculo del número de átomos de carbono que hay en 200 gramos de dióxido de carbono. Y sabemos de que aquí en carbono tenemos 1, ¿no? Un átomo de carbono. Entonces hacemos lo mismo que acá, ¿ya? Lo mismo, fíjense, un átomo de carbono, hay una molécula, no tiene esta cantidad, en 200 gramos hay esta cantidad y nos da los átomos. Es lo mismo, ¿listo? Lo mismo prácticamente, ¿ya? Como ustedes ven, no es difícil, ¿ya? Bien, no sé por qué se distorsiona esto cuando uno trabaja con pantalla completa. Vamos a ver qué pasó. Ah, ya mejoró. Que átomos de carbono, sí. Bueno, y el último inciso, ya. El último inciso, bueno, después pide, ya hicimos para el carbono, después pide para el oxígeno. Es lo mismo, en vez de poner un átomo, que serían 2 átomos de oxígeno, en este, después lo mismo, ¿ya? Fíjense, 2 átomos de oxígeno, una molécula, y nos genera
La cantidad de átomos de oxígeno que hay en 200 gramos de dióxido de carbono, que es esta de acá. ¿Ya? Y por último, nos pide el cálculo de volumen en condiciones normales que ocupan estos 200 gramos. Es sencillo también. 22.4 es lo de un mol. Listo, no se escucha. No se escucha. ¿Qué habrá pasado? A ver, aquí tengo un error, fíjense. Aquí debería decir 200 gramos. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, Inge. Escucha, eso es Se escucha. escucha. Bueno, posiblemente sea el audífono, no que me pasó así. También había un estudiante que no me escuchaba. Bien, fíjense, 22 en esto, en 200, y encontramos la cantidad de litros que ocuparán estos 200 gramos de dióxido de carbono. ¿Está claro? ¿Estáis jóvenes? Sí. Bien. Entonces, ¿Puedes repetirlo nuevamente, por favor, lo de los litros? ya. Aquí tengo un error bárbaro. Por copiar el otro, aquí debería decir 22.4 litros. Ya. Qué error es bárbaro. Ya, 22.4 litros de dióxido. Entonces lo que está haciendo es cambiar el gramo por litro nomás, ¿no? Sí, sino que yo, Del anterior ejercicio, ¿no? exactamente, me equivoqué. 22.4 litros es lo que tiene un mol de dióxido de carbono, que es 44 por 200 gramos, ¿ya? Entonces nos genera gramos con gramos se va, nos genera el volumen. ¿Listo? Ya, gracias. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, claro. Inge. Vamos a reingresar en 2 minutos más porque tengo clase más tarde de mecánica y ruido. Así que reingresen al mismo link, ¿ya? Voy a entrar y volver a salir. Voy a